Bueno, em, bueno, esto es del semestre pasado, donde estuve, yo creo que sus 3 a 4 días seguidos estudiando para trabajos, ya que era la última semana de notas, pruebas, trabajos de todas las materias juntas, habidas y por haber. Así que estaba muy estresado. Yo creo que estuve estudiando, me levantaba a las 4 de la mañana y me acostaba a las 1 de la noche. O sea, dormía aproximadamente, no todos los días me levantaba a las 4 de la mañana, pero dormía aproximadamente, yo creo que entre 4 a 5 horas en ese lapso. Y la verdad, fue horrible. Yo creo que de todo el semestre fue el periodo más asqueroso en términos de estudio. Había estado estudiando así como paulatinamente, de a poco, tranquilo, pero nos llegó como un momento en donde toda la información colapsó. Llegó un punto donde no sabía nada, me presentaban un problema, un ejercicio, me metía a una clase y no entendía nada. No sabía qué estaban hablando. Y fue sumamente brígido porque iba al día y yo creía con las clases. Había visto todas las clases, había hecho las tareas, los distintos trabajos. Y aún así, a la hora de darme un trabajo, un ensayo, a la hora de resolver una prueba, como que no entendía por qué no podía sacarme una buena nota. Así que tuve una semana estudiando, yo creo que para 3 pruebas, donde si me iba mal en esas 3 pruebas me echaba 3 ramos. Así de mal me estaba yendo. Como sabrán, si habrán visto mi otro video, ya probé todos mis ramos. Pero ese periodo de esa semana, que ustedes me podrán ver que ando siempre con la misma ropa, ¿cierto? Pero porque hacía frío. Entonces, y no me iba a cambiar el chaleco si hacía frío. Entonces fue súper brígido porque yo creo que realmente fue primera vez como en mi vida, de mi vida era re brígido, primera vez en la carrera que me pongo así modo serio estudio. Fue realmente donde me puse así como, bueno, vamos a ver videos, vamos a leer libros, vamos a ver otros youtubers que dicen si tienen materia de esto, vamos a ver qué dicen acerca de tal materia, vamos a ver ejemplos de esto, ejercicios de esto, etcétera. Entonces fue muy duro, en el sentido de que mucha materia no entendía nada. Más encima era materia que no tenía ningún sentido, o sea, era soluciones, físico-química metido con electrodinámica, cosas así como que no tenía como nada que ver, la verdad. Fue súper brígido, la verdad, creo como una experiencia que no me gustaría que nadie viviera, ojalá nos enseñaran a, a estudiar, porque yo creo que uno aprendiendo a estudiar y aprendiendo a aprender, yo creo que cualquier persona pasaría su ramo, da lo mismo si existe motivación o no detrás, pero cualquier persona podría pasar estos ramos menos complicados. Para que se hagan una idea, este video en general, así como los videos de yo estudiando, son más de 30 horas. Así que hice transmisión en Twitch y ahí estuve a veces conversando con gente que me iba a saludar, me iba a dar apoyo, etcétera, etcétera. Son más de 30 horas en Twitch. Resumidas, las puse en velocidad como más 32% y aún así me da 16 minutos casi. Entonces, para que se hagan una idea de que de verdad estudié harto, obviamente no grabé siempre que estaba estudiando, grababa cuando me sentía cómodo y, y cuando no me sentía como tan frustrado. Cuando me sentía muy frustrado me ponía a hacer otras cosas y la verdad no grabé 100% de todo lo que estudié. Quizá yo creo que grabé su 10%, quizá, porque de verdad fue mucho. Mucho. Y la verdad agradezco a la gente que fue a verme a Twitch mientras estudiaba. Fue una cosa de locos. Tuve el agrado de conocer a un chico que también estaba en periodo de pruebas, pero él iba en curso en media. Pero aún así, estar estudiando con otra persona fue sumamente entretenido.
Y fue mejor de lo que había pensado, la verdad. Así que gracias a la gente que se basó en Twitch. Y si quieren pasarse a saludar, qué sé yo, igual está bueno. Pero eso. La materia en físico-química, sentí que... Esto es solamente físico-química, la verdad. La materia en físico-química sentí que estaba como un poco dispersa relacionada con las otras materias que estaba viendo. Como que al principio parte súper piola, digámoslo así, parte piola físico-química, en el sentido de que, bueno, termodinámica. Primera clase, cinética química, como esas cosas más simples, digámoslo así. Y después de la nada, termodinámica. Y de termodinámica como que ya se puso más pesadito, pero realmente el primer postulado de la termodinámica es como el postulado más simple, digámoslo así, que es el tema de la conservación de la energía. Y de ahí en adelante como que el segundo, el tercero entre comillas, que es como un derivado del segundo, ¿cierto? Pero el tercero, y del tercero ya entra un problema, porque en el tercero, ¿cierto? Donde empezamos a hablar ya de potenciales químicos, energía libre de Gibbs, cuando empezamos a hablar de potenciales químicos, ahí inmediatamente, así como de una clase estábamos hablando de entropía, entalpía, energía de formación, etc, etc, etc. Pasamos a hablar inmediatamente de el estado de equilibrio de distintas soluciones homogéneas, heterogéneas, ideales, reales, etcétera, etcétera. Y fue como muy, muy brutal, porque el problema que tienen los textos universitarios de temas no es que generalmente esos textos son como los más guatones, ¿cierto? Son como los más gigantes. Pero eso, siento que esos textos no están hechos para el estudiantado. O sea, como que la información no está entregada de manera pedagógica para que uno pueda comprender lo que está haciendo, sino que están más hechos para el docente. Yo lo puedo leer así, que están hechos como más para el docente que para el estudiantado. Fue como esa cosa de... Es esa cosa de que la materia no está bien relacionada, se asumen muchas cosas. Ese es como fue como mi mayor problema, digámoslo así, o desafío. Que se asumieran que uno sabe ciertos tópicos. O sea, en general, cuando uno lee un texto, por ejemplo, cuando están hablando de gases, siempre se trabaja con un mol, se trabaja con a temperatura 1 atm, por ejemplo. Entonces sí, los ejercicios son más fáciles porque a veces esos son multiplicaciones. Y si uno multiplica por 1, generalmente es como que puede ignorar ese valor si es 1, 1, 1 todo el rato. Entonces muchas veces en los textos, tanto el docente como, bueno, el profesor, no sé si el término, o sea, perdón, el que hace clases, digámoslo. El que hace clases, en este caso, porque la verdad los profesores en físico-química no me gustaron mucho. El que hace clases también asume eso. Asume cuando lo está explicando, le explica como el libro. Como que el libro es como la guía del docente, más que nada. No es como, ni siquiera es como el respaldo, porque por ejemplo, los pedagogos, los que sí le saben a la enseñanza, el texto es como para ir retomando cosas que se olvidaron, etc. Pero en cambio, en los libros de físico-química más las clases de físico-química era exactamente lo mismo. La diferencia es que uno era como un podcast un podcast del libro, y el otro era el libro, había que leerlo, y era exactamente el mismo tema, cómo abarcaban el problema era exactamente lo mismo, como que no había una dinámica a la hora de enseñar, y que eso era como yo diría que como lo más complicado. De hecho, me hizo cuestionar caleta el tema de la enseñanza. Yo diría que hasta me motivó a explicar bien estos temas, porque físico-química es como es como la materia como ya más química, de real química. Ahí casi se me cae bueno, ahí se me cae la cámara. Pero esa materia es como la más, físico-química es como la más cercana a química que tuve ese semestre. Ahora este semestre tengo casi todas las materias de full química de real. Pero entonces sentí que a la hora de un estudiante encontrarse con materia de físico-química y tener un docente no dinámico, un profesor no dinámico que llega a leer un texto que yo me puedo encontrar en formato PDF y que lo puedo leer y no entenderlo tal cual como no lo entiendo a él,
Creo que es un problema porque al fin de cuentas es como, no te motiva a estudiar la carrera. O sea, te dan ganas como de decir, ¿para qué estudié esto? Así como, no entiendo, seré yo el que no está entendiendo, porque también está esa parte de, pucha, ¿por qué no pregunté? ¿Por qué no pregunté? En mi caso, igual en parte tengo como culpa, ¿cierto? De no participar en clase. Pero la mayoría de veces, yo creo que un 70% quizá, fue el tema de mi internet. Yo creo que hasta el día de hoy me cuesta conectarme a clases por el tema del internet. O sea, puede que tenga buen internet 2 segundos, pero Zoom, si se cae, así como hay una pequeña baja del internet, escucho como rebota a la profesora o al profesor todo lo que queda de hora. Así como que no se restablece nunca. Entonces es un problema porque a fin de cuentas las clases son como podcasts malos. El texto asume muchas cosas. Nunca son 100% explicativos. Igual se comprenderá porque si los textos ya tienen 500, 600, 800 páginas, imaginemos si fuesen más explicativos. O sea, tendrían que tomo 10, así como tomo 10 y cada tomo de 1000 páginas. Una cosa de locos. Pero creo que se podría haber hecho más dinámica. Y lo interesante es que tuve otro profesor en orgánica, que justamente estuvo estudiando para orgánica también esa semana. Justamente un profesor que sí fue dinámico. Ese quizás fue mi mayor, como mi mayor tema. Que tuve un profe de orgánica que fue muy dinámico en sus clases, demasiado dinámico. O sea, le daba el tiempo para explicar la materia, para explicar un contexto histórico de la materia, para recomendarte un libro, y aparte, como entre tiempo muerto, así como para descansar un poquito, en un par de minutos te daba una anécdota que él tuvo en su vida como profesional, digámoslo así, como científico, respecto a tal proceso químico, por ejemplo. Nos estábamos hablando de aromático, bueno, estábamos hablando 10, 20 minutos de compuesto aromático, muy dinámica la clase, muy buena la clase, muy explicativo. Oh, chicos, ¿sabrán esto? Bueno, si no lo saben, lo explico. 5 minutos de esa explicación, etcétera. Y después de eso, que ya habíamos comprendido el contexto, se pone a hablar de que una vez él haciendo una síntesis de aromático le pasó algo, no sé qué. Entonces, muy dinámica. Son clases de hora. Todas mis clases son de 1 hora. Pero esas clases se sentían de 10 minutos, así muy cortitas. Me hubiesen gustado que esas clases hubiesen sido largas. En cambio, las clases no dinámicas, esas clases donde se lee, esas clases donde se expone simplemente, duran 1 hora, pero siento que si fuesen eternas, asquerosamente eternas. En este caso, físico-química, asquerosamente eterno. La verdad, por eso igual prefiero ver las clases grabadas, porque lo pongo en 1.5 velocidad y la verdad se demora menos el docente en callarse, porque la verdad es muy latoso sus clases, como que me da, es una cosa de, creo que hasta un punto psicológico, un ataque psicológico, digámoslo así, ¿ya? De hecho, como verán, yo generalmente el primer semestre ni estudiaba como lo hago ahora, con una mesita, puede ser chiquitita, donde con suerte me caiga mi compu y un libro, pero es una mesa, mi escritorio. Pero antes estudiaba en la cama, no me salía de la cama. Porque no había motivación, eran muy latosas las clases. Y la verdad, a pesar de que intento participar, hay veces donde yo soy una persona que se expresa mucho con... Ahí estaba comiendo. Una persona que se expresa mucho con las manos. Entonces, y hablo también mucho. Ese es otro tema. Nótese que voy a hablar 17 minutos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hablaba 17 minutos? ¿Qué le pasaba? Estaba al re loco. Soy una persona que habla mucho. Entonces, para mí, por ejemplo, se me complica mucho la síntesis. Creo que voy a usar YouTube para hacer síntesis. Pero me complica mucho la síntesis de un problema. Entonces, 1 hora de clases, si yo preguntara en 1 hora de clase todas las dudas que tengo, no hablaríamos de materia. O sea, sería así como muy brígido. Y eso me pasaba también en el colegio, cuando en enseñanza básica y en media, que me pasaba mucho que hablaba mucho. Era muy de hablar. Generalmente, y ese hablar mucho también invocaba que los profes que no tenían tanto tiempo, ¿cierto? Me decían, léete tal libro, ese libro te va a hablar de eso, hace tal cosa, vete tal youtuber. Entonces así como que realmente mis dudas me las aclaraba YouTube o me las aclaraba otro libro. Entonces realmente yo creo que ese es como mi máximo problema de por qué yo no participo en clases, digámoslo así. Porque generalmente las dudas que tengo, si veo que son dudas muy básicas, por ejemplo, yo sé que las puedo o volver a ver el video y listo, ya tengo. En vez de
5 minutos yo hablando, bueno, me quedo en silencio y qué sé yo, y veo de nuevo el video. Son dudas muy difíciles. El libro. Generalmente los libros siempre tienen una nota al margen, un video, etcétera, o YouTube. Y he aprendido a ser como autónomo, yo diría eso. La enseñanza media me enseñó a ser autónomo y eso me ayudó mucho a la hora de estudiar en este tema la materia. Además de ver clases, vi muchos libros, otros youtubers, vi muchos youtubers en inglés que hacen esta materia, así como materia muy brígida, cursos muy brígidos de físico-química, de cuántica, de física, de analítica. Esos cursos tienen videos de 10 horas, todo un curso completo hablando del tema. Y eso me gustó mucho, fue como mi mayor progreso, digámoslo así. Fue como volver en vez de ser ese niño que con muchas dudas que se acercaba a un docente para que lo guiara, me sentí como mi propio docente que fui capaz de irme guiando hacia el tema. Claramente me fue bien porque aprobé el ramo. Mi nivel de entendimiento quizás no fue el óptimo, pero yo diría que me siento capacitado en un futuro para enseñar esta materia, físico-química y cuántica. Realmente como toda la materia relacionada con el área más teórica de la química, ¿cierto? El por qué pasan ciertas cosas y por qué no pasan otras cosas. Fue mi parte más entretenida, digámoslo así. Y ojalá es que me siga gustando la química, o si no sería un problema grande. Pero la verdad eso fue como una cosa de quizá ahí me noto muy estudiando, tuve esa semana muy agotadora, pero fue una especie de conocerme, ir como conociéndome. Tuve un problema, tuve un conflicto. ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué hago para solucionarlo? Me quedo dormido, duermo más, me pongo a llorar, me pongo a jugar, o me levanto, ordeno mis cosas, me pongo a streamear y me pongo a estudiar, me pongo a buscar información, envío mi reporte y apruebo el ramo. Así de simple. Eso sería todo. Chau, chau.